grande, qué Argentina diferente, señores y señoras. Qué Argentina diferente. Miles de jóvenes incorporados a la política, científicos que regresan al país. Nuestros jóvenes, ¿quién iba a imaginar también? ¿Quién iba a imaginar también que íbamos a poder cambiar un instrumento que tal vez no haya sido mirado en toda su dimensión, pero que fue uno de los instrumentos más formidables de la década de los 90, que fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, condenando al Banco Central a ser solo un instrumento monetario y no un instrumento de una política global del país, de crecimiento, de desarrollo, de empleo y de bienestar. ¿Quién imaginaba? Ni yo tampoco lo imaginaba. ¿Quién imaginaba que con el consenso mayoritario de las principales fuerzas políticas de la República Argentina, a las que como presidenta de la Nación les reconozco y les agradezco el apoyo que han brindado no al gobierno, sino al país, al acompañarnos en el proyecto de recuperación de yacimientos petrolíferos fiscales? Gracias. Es de bien nacido ser agradecido. Quiero agradecer a todas las fuerzas políticas que nos acompañaron y nos acompañan. Por eso decía lo del azar. Nadie podía pensar, muchos desprevenidos pueden pensar que este acto tiene que ver con esa decisión del 16 de abril o la votación en el Congreso, pero en realidad, por eso de lo que hablaba al principio, el azar, que también interviene muchas veces en la historia, hoy estamos aquí, luego de haber obtenido una media sanción en el Senado y a una semana o poco menos de tratarse en la Cámara de Diputados. Gracias una vez más a todos los que lo hicieron posible. Porque esta no es obra de un partido ni de ningún sector. Esto es de todos los argentinos y para todos los argentinos. Tenemos... Son terribles, me hacen reír. Yo quiero con esto que hagamos un aprendizaje político. ¿Cómo es posible, aún con esta historia que comenzó con tanta debilidad, un 27 de abril hace 9 años, lo que hemos podido hacer aún con esa debilidad? Quiere decir entonces que la voluntad, la convicción, el trabajo, el esfuerzo, el compromiso, el sacrificio personal, porque también en todo esto hay un inmenso sacrificio personal
de todos y cada uno de los que se juegan todos los días, en cada lugar, en cada espacio, en cada trabajo, para que las cosas salgan bien. Y yo les pido a cada argentino, en cada lugar que esté, de esos argentinos que hacen bien las cosas, que cuando vean a otro compatriota que no las hace tan bien, por favor le pidan, no por ustedes, no por mí, sino también por él y por sus hijos, que trabajemos juntos, todos unidos y organizados, para construir un país mejor. Quiero decirles también que muchos pensaron, o algunos tal vez, que cuando hablé de sintonía fina, empezaron a elaborar teorías acerca de qué significaba esa sintonía fina, que íbamos a retroceder, que íbamos a cambiar. Que poco me conocen y que poco conocen al pueblo argentino por sobre todas las cosas. Porque estas ideas, estas conquistas, no pertenecen a una presidenta ni a una fuerza política. Son hoy parte de toda la República Argentina. Y yo quiero decirles también a los jóvenes que hoy han llenado, han inundado esta bendita cancha de Vélez. Perdón para los que no son de Vélez, yo no soy de Vélez, pero gracias a los de Vélez por este magnífico estadio. Quiero decirles a los jóvenes, a esos que agitan las banderas del Che, de Tupac Amaru, de Vita, de Cámpora, de Colina, de todos los jóvenes, de todas las fuerzas políticas, que todos, que ustedes, por acá veo también una de Forja, ustedes que son la generación del Bicentenario y los que ya tenemos unos cuantos años encima y tenemos hoy la responsabilidad institucional de conducir el Estado, que también debemos idear nuevas formas de participación, nuevas formas de intervención del Estado, modernas, contemporáneas. Cuando el 16 de abril anunciaba el envío al Parlamento del proyecto, les decía que no era retornar al pasado, era recuperar la dirección nacional de una de nuestras empresas emblemáticas e históricas, pero que va a exigir por parte de todos nosotros nuevas formas de intervención, nuevas formas de participación del Estado junto al sector privado, organizadamente, pero siempre con la dirección del Estado, porque el Estado no puede declinar las responsabilidades políticas, sociales, económicas e institucionales en la conducción de un país. Por eso son ustedes las nuevas generaciones, son las que tienen que tomar la posta y la bandera para seguir con los ideales de 200 años de historia, para que nuestras Islas Malvinas vuelvan a formar parte
de nuestras instituciones, porque ya son parte para siempre de nuestra geografía y de nuestra historia. Para hacerlo por el camino de la paz y de la diplomacia, como lo hemos hecho y como lo seguiremos haciendo inclaudicablemente. Pero son ustedes los que tienen que seguir escribiendo la historia, su propia historia, y para hacerlo deben hacerlo bajo el lema en que fue convocado este acto: unidos y organizados para profundizar la transformación, porque siempre que el pueblo argentino siempre que en las circunstancias históricas el pueblo ha sufrido derrotas, cada vez que los trabajadores han perdido sus conquistas y han retrocedido, cada vez que los empresarios nacionales se desindustrializaron, tuvieron que cerrar sus fábricas o cerrar las persianas, cada vez que argentinos sin oportunidades se iban afuera, cada vez que jóvenes hacían fila en las embajadas para irse del país, cada vez que se iban los científicos por falta de oportunidades, era porque antes nos habían dividido y enfrentado entre nosotros, y sobre esas diferencias y esos falsos enfrentamientos lucraron unos pocos. Por eso no me voy a cansar una y otra vez, casi tercamente, de pedirles a todos unidad y organización, y decirles que la historia no se escribe en línea recta con una estilográfica donde siempre todo es prolijito desde el primer renglón hasta el último. Al contrario, la historia tiene marchas y contramarchas, claros y oscuros, avances y retrocesos. Tenemos que tener la claridad, aquellos que tenemos la responsabilidad de haber vivido una Argentina dividida, de haber vivido una Argentina enfrentada, de tener en la memoria colectiva la necesidad de la unidad nacional, más aún en un mundo complejo, difícil, como el que estamos viviendo, y ante una oportunidad histórica que se nos abre como país y como región. Yo veía recién allí levantada la bandera de Venezuela, yo veía un gran abrazo al presidente Chávez Frías, y le deseamos de aquí, de todo corazón, su